Les doy la más grata bienvenida por la tarde. Gracias por seguir acompañándonos. Y a mí me toca un tema que busca juntar dos perspectivas de trabajo que están hoy día presentes en las escuelas. Una es la de inclusión y otra es la de interculturalidad. Entonces, fue un desafío porque, como ustedes saben, muchas veces no se juntan, pero tenemos intuiciones de que tienen algo que ver y que en realidad lo que se va haciendo se parece. Tenemos una tesis de pregrado, por ejemplo, en este momento, que justamente está tratando de hacer un vínculo entre esos dos constructos que refieren a tradiciones, incluso a disciplinas que son distintas. Entonces, para hacer eso me voy a cambiar de micrófono porque prefiero... ¿Se escucha? ¿Sí hablo ahí? Sí. Y vamos a comenzar con unas preguntas. Cuando hablamos de inclusión, bueno, ya lo vieron. ¿En qué pensamos? ¿O en qué suelen pensar las personas, digamos, de la calle, en la escuela, los padres, los medios, cuando hablamos de inclusión? Pensamos en algo así, ¿sí? Claramente hay una imagen al centro, que es un niño que está en silla de ruedas y que tiene derecho a estar en la misma fila con los demás niños. Y sí, ¿por qué no? Eso es inclusión. Y ahí viene la pregunta. ¿Es eso nomás inclusión? ¿Inclusión se reduce a eso? En la práctica, la inclusión, entendida así, más o menos se traduce en esto, ¿no? En la posibilidad de que ese niño o esa niña pueda estar sentado con el resto de sus compañeros haciendo lo que el resto siempre hace. Por ejemplo, comer en el salón. Y claro, para haber llegado adentro de la sala de clases o adentro del casino, tienen que haber ocurrido un montón de cosas en términos de accesibilidad. Rampas tuvieron que ser construidas, puertas tuvieron que ser ensanchadas. Todos sabemos que eso ya es difícil. Pero luego fíjense la imagen. ¿Está realmente junto a sus compañeros? ¿Se siente cómoda esa niña? No sabemos. ¿Están las condiciones dadas para que interactúe de par a par, para que tenga no solamente las posibilidades de acceso, que es un poco lo que está reflejando la imagen, sino también de participación, de aprendizaje, de promoción y egreso? Ahora vamos a hacer la otra pregunta. Cuando hablamos de intercultural o de lo intercultural, ¿en qué solemos pensar? ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? ¿Razas? ¿Algo así? Esto viene de Google, de una imagen que encontré buscando intercultural, educación intercultural, y nos viene del Ministerio de Educación del Perú. Y tiene que ver con los pueblos originarios, que se traduce en algo así, que es la celebración de las diversidades étnicas, culturales de nuestros pueblos originarios aplicado al ámbito de la escuela. Y que en términos de nuestro contexto local, más o menos, muchas veces, se traduce en imágenes como esta, que son niños vestidos de la cultura mapuche, que están en un colegio, en Temuco, ahí se ve, y que probablemente están celebrando el Día de la Raza o conmemorando algún evento, pero tiene que ver con reconocer que hay grupos cuya identidad guarda de estrecha relación con los pueblos originarios y que eso es un valor y que también tienen derecho a ser reconocidos desde ahí, en el espacio escolar. Y está bien, pero muchas veces nos pasa que nos quedamos en el día de la conmemoración fuera de la sala de clases, eso es el patio, ¿cierto? Está ahí, se ve que el inspector o debe ser el director organizando ese espacio. Y claro, hay veces que es un poco más intercultural cuando no son los niños mapuches que les pedimos que se vistan entonces de mapuche para celebrar y el resto los queda mirando, sino cuando todos nos vestimos
¿cierto? O todos bailamos el baile chilote, entonces en vez de bailar solamente cueca, también tenemos que bailar el resto desde chiquitino en adelante. Y bueno, eso está bien, son esfuerzos. La pregunta que nos estamos haciendo ahora, y es mi invitación a reflexionar, y luego también a trabajarlo, es ¿qué tienen en común estas dos miradas y qué implicancias tienen para la vida cotidiana de la escuela y para el trabajo de los profesores? ¿Y qué tienen en común? Porque uno podría decir, como podría decir la señora Juanita, que escucha la televisión o que escucha la radio y le hablan de inclusión, por ejemplo, la inclusión laboral es inclusión de las personas con discapacidad, y le hablan de intercultural y en realidad tiene que ver con las razas y las etnias. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Si una cosa es discapacidad y la otra cosa no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que tienen en común? Desde nuestra visión, probablemente hay muchas más cosas que tienen en común, pero a lo menos podemos identificar 3 nudos importantes. Uno es un cierto modo de comprensión de lo que los antropólogos llaman la otredad, ¿cierto? La idea del otro. Cómo nos paramos nosotros desde una posición hegemónica, mirando el mundo de los que no tienen, desde arriba hacia abajo, y también dirigiendo el qué hay que hacer en relación a eso. Pero también, y dado lo anterior, tienen en común ciertos modos o modelos de gestión escolar que vamos a indagar, y que todo eso tiene una estrecha implicación en lo que es el trabajo docente y las prácticas docentes. Entonces, de eso se trata la conversación que quiero invitarlas a recorrer, y lo vamos a hacer a través de 2 caminos. Primero, desde la inclusión, desde el enfoque de la educación inclusiva, luego desde la interculturalidad, desde el enfoque de la educación intercultural, y luego vamos a ahondar en los desafíos para las prácticas docentes. ¿Les parece? Es un camino. Hay otros posibles, pero me pareció que este puede ser interesante. Desde la inclusión, y aquí voy a tratar de usar más imágenes que textos, ¿ya? Me imagino que todo esto también viene de Google, entonces si ustedes buscan inclusión en Google, integración, les aparece algo así. Me gusta esta imagen porque parte de la discapacidad física, motriz. Y entonces hace esta diferencia entre la integración y la inclusión, donde la integración tiene que ver con que las personas puedan estar y, digamos, acceder a ese derecho a la educación, pero de una manera en que no participan en los espacios de aprendizaje y los espacios de, digamos, de desarrollo emocional con otros compañeros que tienen condiciones distintas a ellos. Y en ese sentido, la escuela especial, pero también los PIE, cuando teníamos, ¿se acuerdan el decreto 1? Los niños pasaban hace 10 años muchas veces en la modalidad, creo que se llamaba 4, que es que en realidad estaban en una sala especial, la mayor parte del tiempo, fuera del aula regular, y tenía una educadora especialista que estaba siempre con ellos, e incluso en los recreos no salían con los otros niños. A mí me tocó hacer una etnografía hace 10, 15 años, en una escuela acá en la región, y incluso estaban cerrados con candado en el recreo. Había una reja y no podían pasar. ¿Y por qué no podían pasar? Para resguardar la seguridad, tanto de ellos, los niños con discapacidad, como de los otros. Entonces, por una razón de seguridad se limitaba y había una barrera que era física, ¿no? Que es un poco lo que separa eso. Es decir, la integración puede estar tanto en un ámbito que no es la escuela regular como dentro de una escuela regular. Y eso se diferencia de la inclusión, que puesta en simple nos dicen, bueno, es como que estén todos juntos. Ya, pero estén todos juntos es algo fácil de decir y bien difícil de hacer. ¿Cómo hacemos para que estén todos juntos? Acá hay otra imagen que refleja lo mismo, pero agrega, si tú quieres, 2 componentes más. El par inclusión-exclusión. Cuando decimos incluir, hay algo que es muy paradójico, como más filosóficamente, porque cuando yo incluyo a algo o a alguien, necesariamente estoy dejando de lado otros. Entonces, hay en la propia nomenclatura de lo que yo voy definiendo, voy dejando a otros fuera. Y si bien eso es cierto, la exclusión tiene que ver con la posibilidad de que no generemos las condiciones necesarias para que todos los niños y niñas puedan ingresar a la escuela, pero también quedarse en ella, participar y aprender, no necesariamente
en igualdad de condiciones, porque ahí viene el tema de la equidad, sino cada uno según lo que requiere. Y nuevamente eso es fácil de decir y muy difícil de hacer. Les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de exclusión, de las formas de exclusión, como vamos a ver más adelante, hay unas que la literatura ya recoge muy fuertemente, como por razones de género o por nivel socioeconómico o por identidad de género, orientación sexual. Todo eso se intercruza. Pero no pensamos, por ejemplo, en que una condición de exclusión puede ser por problemas de salud físico derivados de contaminación ambiental, como está ocurriendo hoy día en la zona de Quintero. Quizás otra forma, y que no sé si vieron las noticias, pero que están diciendo de que los niños se van a tener que terminar el año escolar por razones de problemas físicos. O sea, incluso hay ámbitos de los que no nos imaginamos y que también forman parte de las condiciones que generan exclusión o segregación. La segregación es la idea de que podemos generar las condiciones para que todos los niños estén dentro del aula regular, pero lo hacemos agrupándolos de tal manera que las manzanas van a estar siempre con las manzanas y las peras con las peras. Es decir, que los niños con distintas capacidades, habilidades, tienden a estar agrupados de manera permanente en formas particulares de organización, como por ejemplo la sala de clases, donde tenemos el curso A, el B, el C y el E, y que en la escuela en realidad todos saben que los del A son los que tienen mejor rendimiento, se portan mejor, y que es una gradiente hasta llegar al último curso, ¿cierto? Eso es una manera también de organizar la sala o el espacio del aprendizaje para que, y a través del cual tenemos formas de segregación. La integración ya lo hemos dicho y la inclusión nuevamente sería lo que la literatura nos señala, bueno, todos juntos. Esta es la misma imagen, pero nos trae a colación la idea de niños y niñas, es decir, el constructo de género. Ahora, sabemos que el género no es un binario de sexo, sino que también es una identidad. Entonces, y además que la identidad de género no solamente es sinónimo de la orientación sexual, entonces ya se nos abre todo un mundo. Y un poco el ejemplo es para decir, mira, en realidad cuando hablamos de todos, hablamos de discapacidad, pero también hablamos de género, hablamos de orientación sexual, también hablamos de gustos e intereses o hablamos de la situación de los niños que repiten. En Chile tenemos muchos niños que repiten mucho y entonces en un curso de octavo hay estudiantes de 16 años, 17 años. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Y cuáles son las condiciones? Hay una tesis de doctorado que es de Tabata Contreras, que está ahora aquí con nosotros, y ella va a empezar a estudiar lo que pasa con los niños que están en las aulas regulares, que van repitiendo mucho y que al final ellos mismos se salen del sistema y están entrando a los CEIA, a los centros de educación de adultos, que en realidad fueron pensados como educación de adultos, pero hoy día están recibiendo cada vez más a jóvenes. Y son parte de nuestros problemas de inclusión-exclusión. Y entonces esa última imagen es para un poco mostrarnos que en realidad no estamos hablando solo de manzanas, es decir, de niños con discapacidad, o solo de peras, sino que de zanahoria, de todo. Porque cuando hablamos de inclusión hablamos de todas las condiciones que podrían generar formas de exclusión. Cuando hablamos de inclusión también hablamos, y acá recojo la literatura desde la UNESCO, de que no es solamente el ingresar a la escuela regular o al aula regular, sino que es permanecer, participar, ser promovido. La repitencia tiene que ver con que les vamos poniendo techo, y también con egresar, y que ese egreso tenga un sentido y un propósito y les sirva a los niños para algo en sus vidas. Y les pongo otro ejemplo. Hace 10, 15 años, cuando hacíamos etnografía en una comuna de Valparaíso, de la región, los niños iban a un liceo. El liceo tenía los niños que estaban en el pie, cuando egresaban, se iban al liceo. Y en el liceo tenían una modalidad de alimentación, como de técnico, de vocacional, donde eran unas salas aparte, y entonces ahí habían tías que les enseñaban oficios, y todo muy bien, con la salvedad de que esos niños luego no recibían la licenciatura de educación media. Y por lo tanto era altamente cuestionable lo que se estaba haciendo finalmente en el liceo, y cuando ya empezamos a
entrevistar a la autoridad, o sea, estábamos justo en el momento en que se estaba viendo cómo eso en realidad pareciera que, uno, no era legal, y dos, no era éticamente correcto, porque no le estábamos dando realmente la certificación, ¿sí?, para que eso luego les pudiera servir de algo en sus vidas. Y eso ha ocurrido también en el ámbito de educación superior. Entonces, el tema es complejo. Hay dos personas, varones, Melensko y Booth, quienes nos hablan de la inclusión son los que desarrollaron el índice de inclusión educativa, que muchos de ustedes deben conocer y que está bastante bueno para usarlo. En realidad ya llevan muchas actualizaciones y tiene una traducción al español. Ellos tienen la idea de que la inclusión es un proceso, en primer lugar, que requiere cambiar acciones, pero que las acciones en realidad son patrones, repertorios de acción que se van convirtiendo en prácticas, en manera de hacer las cosas. Para los que han leído el informe del PNUD del 2009, la manera de hacer las cosas se los recomiendo porque define muy bien lo que es práctica. Y la práctica no se hace sola, es que en realidad es esa manera de hacer las cosas donde ciertas cosas nos van pareciendo que no hay que hacerlas y vamos lentamente transitando a otra manera de hacer las cosas. Las prácticas requieren de cambios a nivel de las culturas y a nivel de las políticas. Y las políticas nos referimos no solamente a las leyes y sus respectivos decretos y regulaciones, pero también las políticas locales. La manera de hacer las cosas y las políticas a través del reglamento, del manual de convivencia, incluso de las reglas al interior de la sala de clase, que implícita o explícitamente pueden estar escritas en la sala. Es decir, que como proceso se trata de construir inclusión. No es que yo pueda decir que mi escuela es inclusiva o no inclusiva, porque no es un punto de partida y que determina un punto de llegada. Es más bien que estamos, así como estamos construyendo convivencia, estamos construyendo inclusión, porque requerimos desarrollar prácticas, crear culturas y elaborar políticas. Y que esos mundos además deben conversar entre sí. Dicho de otra manera, cuando hablamos de prácticas, debiéramos hacernos la pregunta por los procesos de enseñanza y aprendizaje, los que comentaba hoy día Cecilia, por las interacciones pedagógicas, las preguntas que se hacía Rosa desde el ámbito de las didácticas, ¿no? El conocimiento del objeto de estudio, el conocimiento didáctico de ese conocimiento y el conocimiento relacional del alumno y su contexto. Cuando hablamos de culturas, hablamos necesariamente del mundo de las relaciones, de los valores y las creencias. Hay una tesis de doctorado finalizada en nuestro programa de psicología de René Valdés, que compartió ayer con las investigadoras mexicanas, y les mostraba cómo él hizo un estudio sobre el liderazgo inclusivo en escuelas con alta y baja cultura inclusiva. Y lo que encontró es que era un estudio cualitativo, también etnográfico, muchos meses, que en la escuela con cultura inclusiva, lo que había fundamentalmente era una visión compartida de lo que era la inclusión, y como un trabajo a nivel de lo simbólico, de lo relacional, y que había personas que no necesariamente eran los directores GFUTP, sino que el profesor de historia, la inspectora, incluso la auxiliar del patio, que constantemente recordaban esos valores a la comunidad. Y cuando hablamos de política, tenemos que pensarnos cómo se gestiona la escuela, y aquí es importante las palabras de Paula, en relación a ese mundo que es institucional, de cómo compartimos cierta manera de hacer las cosas a nivel de las políticas. En el Centro de Educación Inclusiva tenemos nosotros esta idea o esta definición de lo que es la educación inclusiva, que primero no es integración de los niños con discapacidad. De hecho, ninguna línea de investigación es sobre discapacidad, justamente porque no tiene que ver con los grupos marginalizados, sino los procesos y condiciones que permiten avanzar a transformar el sistema. Y ustedes se fijan, la definición tiene que ver con no solamente rendir bien en una prueba estandarizada, sino que brindar educación de calidad, protección y cuidado. El aspecto relacional, que es la finalidad de la educación. La convivencia puede ser vista como un medio para lograr aprendizajes, pero también como un fin en sí mismo. Y es esa la perspectiva que queremos trabajar, sin que ninguna condición económica, cognitiva, religiosa, étnica, física, psíquica, de género, discapacidad, nacionalidad, entre muchas otras, pueda significar un motivo de segregación o exclusión. Obviamente esto es una definición ideal,
Y nuestro esfuerzo aquí es por, primero, entender, comprender, analizar cuáles son esas condiciones y ayudar a cambiarlas. Esta definición forma parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy día y que guarda relación con el vínculo que hay entre inclusión e interculturalidad. Porque además de una noción de inclusión, que tiene que ver con acceso, también permanece participación, hay detrás una noción de equidad, que viene del mundo de la justicia social, que es reconocer que sí hay grupos que históricamente han sido excluidos y no solo históricamente, sino que en el presente están siendo segregados o excluidos de distintas formas de acceso, permanencia, participación, etc. Y aquí entramos un poquito en materia, porque desde la perspectiva de la justicia social, no solamente se trata de reconocer la necesidad de que estén todos incluidos, sino que reconocer que hay ciertos ismos. Por ejemplo, el clasismo, el sexismo, el racismo, que conforman sistemas de opresión que históricamente han, valga la redundancia, oprimido a ciertos grupos por sobre otros, es decir, han fundamentado en categorías de identidad social, identidad cultural, por eso se llaman marcadores sociales o marcadores discursivos, generan la presencia de algunos grupos que en función de dicho marcador, por tener o no tenerlo de una determinada manera, tienen privilegios por sobre otros. Y esos privilegios, es como que me pongo la ropa del privilegio y no la siento porque es mi ropa, en realidad es como, no puedo andar desnuda, esta es mi ropa, pero también se ostentan y también denostan. A veces utilizo esa ropa justamente para pisar, para opacar, para aplacar al otro, de maneras intencionales y no intencionales, de maneras conscientes, pero también de maneras inconscientes. Con lo que dispongo y con los recursos que dispongo y los cursos que no dispongo. No es culpa del estudiante que lo pongan en el curso D, y no es culpa de él que por ponerlo en el curso D lo pusieron entonces con el profesor que habían echado de los colegios, en la sala que se llueve. ¿Me siguen? O sea, que detrás de esto hay un tema de justicia. ¿Por qué? Porque, y acá estoy citando a Nancy Fraser, porque tiene que ver con cómo distribuimos los recursos disponibles de manera inequitativa, dándole más a los que siempre han tenido y a los que siempre van a tener más si no cambiamos esa manera de distribuir los recursos. Los recursos son económicos, pero también son afectivos, son sociales. Por ponerles un ejemplo, en el ejercicio que estamos empezando con Tabata y la gente de Paces en convivencia, en educación de adultos, es otro mundo que estamos recién conociendo y claro, ahí nos damos cuenta que efectivamente en términos de distribución de los recursos, Chile tiene una deuda muy grande ahí porque resulta que ese mundo no tiene la ley SEP, por lo tanto no tiene posibilidad de contratación de profesionales psicosociales y reciben muchas veces a los peores profesores en el sentido que son los profesores que han tenido conflicto en otras escuelas y por no echarlos del sistema, los pasan y a veces también los directos y también los inspectores. Entonces, en realidad es un mundo en que nadie quiere estar. Es un castigo que lo viven los adultos y también los estudiantes. Entonces, estas formas de lo que está en rojo, de alguna manera define entonces las formas de discriminación profunda que estaban en el triángulo que mostró por la mañana Cecilia, donde vemos la violencia directa, como el bullying, las formas de acoso, etcétera, pero que en el fondo, cuando uno analiza el contenido de eso, guarda directa relación con formas de clasismo a veces, racismo otras veces, heterosexismo otras veces. Y entonces no da lo mismo, porque resulta que esas formas de bullying no están distribuidas aleatoriamente en la población de estudiantes, no lo están, sino que siempre recaen en algunos estudiantes, que son justamente los que más posibilidades tienen de desertar del sistema y de caer en trayectorias que no son educativas, no son formativas, pero sí, todos tenemos trayectorias vitales, no podemos no tenerlas. Y entonces pueden ser trayectorias que llevan a la delincuencia y al crimen. Incluso Facebook, cuando uno se mete a Facebook, hay una parte en que uno puede como avisar un comentario, si no te gusta un comentario de alguien, entonces uno puede como reportar el comentario. Y cuando uno reporta el comentario hay una parte que dice lenguaje que incita al odio, porque uno tiene que meter las categorías. Y si uno pincha ahí, fíjense que es lo mismo.
O sea, que incluso Facebook reconoce la posibilidad de formas de discriminación a través del lenguaje que incita al odio, que guardan relación con raza, etnia, nacionalidad, creencias religiosas, casta social, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otro. ¿Me siguen? O sea, esto no es propiamente, no es algo propio del mundo educativo, sino que tiene que ver con cómo hacemos la vida y cómo llevamos la vida y cómo eso ha incitado a guerras a lo largo de los años. Ahora, la perspectiva feminista de los últimos años lo que ha puesto en pie, y en Estados Unidos le llaman la teoría crítica de la raza, que son fundamentalmente investigadores afroamericanos que han avanzado en decir, mira, pero en realidad no da lo mismo que yo, además de ser negra, soy mujer y además soy pobre, porque esa intersección potencia las formas de discriminación y la idea de la interseccionalidad tiene que ver con esa. No me vengan a decir a mí que por ser mujer académica las tengo igual de condiciones que el hombre académico que tengo al lado, mucho menos, y además yo soy de primera generación, nivel socioeconómico. ¿Me siguen? Entonces, esa idea de la intersección es un poco lo más nuevo que se está trabajando, y esta imagen yo la tomo de la tesis de Cristóbal Jensen, Rojas y Llanes, Matías Jensen, Cristóbal Rojas y la Javiera Llanes. Los sujetos son atravesados por distintas formas de discriminación que se intersectan creando nuevas formas de discriminación. Creando nuevas formas, se potencian mutuamente. Y eso tiene consecuencias para la vida de las personas. Ahora, ¿qué sabemos de inclusión en Chile en relación a la investigación? Y aquí quiero compartir con ustedes algunas investigaciones propias y de otros colegas. En el año 2012 publicamos uno de los artículos derivados de la etnografía que les estaba contando de la escuela y de la comuna. Y ahí eso está publicado en la revista del Ministerio de Educación de España. Y ahí dijimos que las barreras culturales, o sea, que un poco era el sentido en ese tiempo estaba el decreto 1, que creó la posibilidad de tener los PIE como una opción voluntaria para las escuelas, sigue siendo voluntario. Y los PIE, en realidad, es un voucher adicional. Les explicaba a nuestras colegas mexicanas que Chile no tiene un sistema de financiamiento basal, sino que es por subvención, y en realidad los niños con discapacidad se entiende que son más difíciles de educar, entonces requieren más dinero, y entonces si hay un diagnóstico, entonces te doy más dinero, y es una manera como de captar ese recurso estudiante difícil de enseñar, ¿no? Si tú quieres, y es una política de integración. Y ahí lo que decimos en ese artículo es que la integración, la política de integración que diseñó Chile es una barrera para la inclusión. ¿Y por qué es una barrera? Y lo sigue siendo, esto ya es mi opinión personal. Ha avanzado, pero sigue siendo una barrera. Porque terminamos estigmatizando a los niños PIE, toda vez que se conocen como los niños PIE. Incluso se autodenominan ellos mismos muchas veces los niños PIE. Lo mismo ocurre con los niños CEP, que es el doble, triple voucher para la pobreza. ¿Me siguen? Entonces, volvemos del clasismo, del aptismo, porque la discapacidad tiene que ver con la discriminación por no ser apta para dar la prueba, apta para rendir. En Chile, la política educativa tiene un carácter híbrido, pues convoca la inclusión desde la lógica de los derechos humanos, pero prescribe un modelo de integración con fuerte énfasis psicomédico, con diagnósticos y tratamientos pedagógicos a través de la figura del docente especialista. La integración se presenta como un servicio optativo y complementario. En la práctica, las prácticas discursivas locales se traducen como la política de los niños PIE, lo que genera, por una parte, la estigmatización del niño, pero también la desresponsabilidad de la figura del docente y el pobre educadora diferencial que tiene que tratar de hacer algo en un contexto donde además las políticas han avanzado, ¿cierto? Porque el decreto 1 pasamos al 83, que creó la categoría de niños, de estudiantes con necesidades transitorias, y quizás eso explica por qué el mayor porcentaje, le mostraba Alicia, más del 50% en todas las regiones, de las discriminaciones que recibe la superintendencia son por déficit atencional. ¿Y por qué son? Nosotros hicimos para la superintendencia un análisis de contenido de esas denuncias, de todo Chile. ¿Y por qué los padres reclaman, denuncian porque sus hijos tienen déficit atencional? En realidad el reclamo no es porque le pongan el déficit atencional con la categoría, sino por las consecuencias que eso tiene para la vida de los niños. Lo dejan fuera de curso, desde que le diagnosticaron me obligan a medicarlo, si no traigo el medicamento queda condicional. Este año se aplicó una ley, ¿cierto?, para prohibir eso.
lo dejan fuera de los espacios, ya no puede rendir la prueba porque tiene déficit atencional. Son formas de encapsular a los niños y nuevamente, si lo vemos desde el punto de vista de la inclusión, dejarlos fuera de los espacios de aprendizaje y muchos de participación incluso, porque tiene déficit atencional, no puede ir al paseo curso, no puede estar en el recreo, no puede, tiene que ir a la biblioteca. Es como que el niño entonces se siente, y así dicen, la mayor parte de las denuncias, se siente excluido. Ahora, si volvemos a los monitos de la exclusión e integración, en realidad no están excluidos, están dentro de la sala incluso, pero ellos, la sensación subjetiva es que están excluidos. La Carolina Urbina, que estuvo con nosotros en la mañana, tiene otro artículo publicado que se deriva de una tesis de pregrado en psicología, donde estudiaron las prácticas de codocencia. Y esto ya tiene que ver con el decreto 83. ¿En qué sentido? Lo que encontraron ahí es esto, que sí, efectivamente el decreto 83 avanza a la codocencia, que es la presencia de una educadora diferencial dentro del aula con el profesor de educación regular. Pero en realidad lo que hace, y lo mencionó creo que Neva, es que esa profesora se dedica exclusivamente al niño con discapacidad, al niño que tiene necesidad educativa especial. Entonces, más o menos se pone encima y le va generando. La fonoaudióloga que vimos en el video también hacía eso, pero ojo que en ese video la fonoaudióloga había estado fuertemente metida en el diseño del Yo Te Ayudo, que es una manera también de integrar a todos los niños, ¿no? Entonces, esto es de a poquito, es de a pasitos. Pero efectivamente la codocencia también tiene sus complicaciones hoy día. Y lo que decía, la profesora ahí es que, claro, en realidad la coplanificación, la coimplementación y la coevaluación ocurría en el pasillo de manera informal cuando había tiempo, o sea, porque no habían y todavía no hay los espacios necesarios para hacer eso. Y esto entonces nos lleva nuevamente al tema de la inclusión, y este es uno de los libros más actuales del Meileinsco, el mismo que les habíamos presentado, las políticas prácticas. Y acá él dice cosas que a mí me parece, bueno, para nosotros creo que esos niños son muy rubios, claro, porque son de Inglaterra. Traducido no solo al lenguaje, sino al contexto nuestro, esto está en el Twitter de él. El objetivo es eliminar la exclusión, que es consecuencia de actitudes y respuesta a la diversidad de raza, clase, social, etnia, religión, género y discapacidad. Lo mismo que estamos diciendo. Él también dice, en su Twitter, lo pueden buscar, que la escuela necesita ser reformada y las prácticas deben mejorarse de manera que los profesores se sientan apoyados para responder positivamente, para que los profesores se sientan apoyados para responder, no es que los profesores no pueden, sino que muchas veces sienten que no están las condiciones de apoyo que ellos necesitan para poder hacerlo. El último documento del Meileinsco tiene un mes y fue presentado por él en una conferencia que se hizo en Colombia, a propósito de los últimos 25 años de la Declaración de Salamanca, que fue la Declaración Mundial de Educación para Todos. Y ahí él define claramente lo mismo que está proponiendo la UNESCO ahora, que la inclusión es un proceso que ayuda a superar las barreras que limitan la presencia, participación y logro de los alumnos, y que la equidad es garantizar que la educación de todos tenga la misma importancia. Él dice, cada aprendiz importa e importa de igual manera, importa equally, como que importa de igual manera. Es decir, no hay manzanas buenas y manzanas podridas, todas esas manzanas son importantes. Y eso está hoy día en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, en sus Objetivos 2030, en el Objetivo 4 específicamente, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en la UNESCO, la vez pasada tuvimos en el centro la posibilidad de hablar con Carlos Vargas, que es el jefe de desarrollo docente de UNESCO Chile, que él decía, mira, lo que pasa es que inclusión tiene que ver con acceso, permanencia, participación, egreso, y la parte de la equidad tiene que ver con reconocer las exclusiones sociohistóricas de ciertos grupos excluidos. Y a nosotros UNESCO nos interesan los desplazados, los migrantes, y tienen ahí sus categorías de interés. Entonces, es inclusión con equidad, visto desde esa perspectiva que incorpora la justicia social. Y aquí voy terminando en relación a la presentación de Cecilia, porque claro, nosotros en las investigaciones que hemos hecho respecto a la perspectiva restringida del bullying, de la victimización, nos vamos dando cuenta y los últimos análisis que tenemos nos muestran que, por ejemplo, las formas de acoso sexual entre estudiantes, y tengo entendido que hay una situación ahí en Chiloé,
Bueno, sí, resulta que los niños se acosan sexualmente entre ellos, también los profesores acosan sexualmente a sus estudiantes, y que en realidad no da lo mismo los marcadores discursivos, porque ser varón y sentirse discriminado por su orientación sexual es un predictor de acoso sexual en estudiantes, y ser joven, o sea, los niños de quinto básico en relación a los de octavo. Y nos va dando ciertas luces respecto que no está distribuido de manera aleatoria, sino que tiene que ver con ciertos grupos que históricamente van quedando marginados, y que eso entonces es otra manera más de violencia estructural. Ahora, desde el enfoque de la educación intercultural, el título de esta presentación era la monoculturalidad, y en el grupo de WhatsApp que tenemos en la red, y acá cito a la Sandra Becerra, porque algunos decían monocultural, pero ¿qué es eso? No, es que en realidad, y yo defendía porque en educación intercultural se suele usar esa idea para referirse a que históricamente la escolarización sí se ha realizado en base a la identificación, selección y uso de contenidos socioeducativos, pedagógicos, monoculturales. ¿En qué sentido? En que son como monocromáticos, ¿no? De un solo color. Son pensados desde el mundo occidental, desde la clase de élite, desde una clase que suele ser masculina además, y desde ahí se piensa una educación para los otros, pero vista desde el nosotros, que somos la clase dominante. Y entonces, esto es una manera como muy... también lo encontré en Google, ¿no? Pero en general la educación intercultural se suele ver desde distintos polos, uno asimilacionista y otros como educación multicultural o intercultural. El polo asimilacionista tiene que ver con la idea de que en realidad que vengan si es que quieren, si es que se la pueden, si es que tienen mérito. Y si no, no importa. Eso es lo que tuvimos mucho tiempo, porque en realidad la historia de la educación chilena, como de los otros países, estuvo pensada siempre al principio para los varones urbanos de una clase acomodada, y no estuvo pensada para los niños rurales ni para las mujeres. Eso con el tiempo fuimos venciendo esas barreras. De ahí se pasa a una educación compensatoria, que es pensarse el déficit, es decir, sí reconozcamos que hay estudiantes que tienen déficit y esos déficits hay que compensarlos, es la idea de nivelarlos. Y luego se pasa a distintas formas de educación multicultural e intercultural. En el mundo en general se habla de educación multicultural más que intercultural. La interculturalidad más es una aproximación latinoamericana. ¿Qué sabemos de la interculturalidad en Chile? Y acá voy a citar a un colega de mi universidad, que es Felipe Jiménez, que desde esta idea de los marcos de que en realidad acá estamos definiendo modelos de gestión escolar, lo que más suele ocurrir en Chile, que ellos han hecho muchos años estudios cualitativos, es un modelo compensatorio o un modelo de enfoque convivencia. El modelo compensatorio es pensarse que los niños tienen déficit y que hay que nivelarlos, déficit sociales o déficit pedagógicos, ¿cierto? Y clases de reforzamiento. El enfoque de convivencia tiene que ver con tratar de superar la idea de que los niños tienen déficit, sino que valorarlos en su diversidad y entonces celebrar la diversidad, un poco como la foto que vimos, ¿no? De la celebración del día. Y ahí el enfoque es una convivencia no pedagógica, porque no entra al aula. Es más bien promover relaciones armónicas, celebrar la diversidad, pero no modifica las prácticas de aula. Y luego se avanza hacia un trabajo con grupos, pero suelen ser grupos únicos. La escuela elige si trabaja con discapacidad, minorías étnicas, migrantes, y desde ahí muchas veces se definen como una escuela inclusiva. Nosotros somos una escuela inclusiva porque somos altamente vulnerables, porque vienen niños con discapacidad, porque trabajamos con migrantes. Y mucho menos, pero hay experiencias de educación multicultural donde se reconoce la discriminación y los conflictos de poder y privilegios que estaban en estos ismos que vimos anteriormente, y se proveen o se intentan proveer oportunidades equitativas de aprendizaje y participación, que no necesariamente son iguales para todos, sino en función de las necesidades. Y lo último sería una educación multicultural más transformadora, donde se plantea un cuestionamiento al orden actual. Es como que en realidad la escuela tratara incluso de mover sus propias estructuras de cómo se organiza, y que eso tiene necesariamente que ver con la participación de los estudiantes, porque provee condiciones para una participación más activa de ellos. Y lo que dice Felipe, y aquí me tomo de una diapositiva de Cecilia, es que esas maneras de hacer
interculturalidad, desde el modelo compensatorio o incluso desde el enfoque de convivencia, una convivencia que no entra al aula, que no es pedagógica, es de alguna manera una forma de violencia cultural y estructural. Entonces, ¿qué tenían en común? Modos de comprensión monocultural que devienen en módulos de gestión compensatorios o desde un enfoque de convivencia que es como que sí hacemos, pero en realidad no hacemos. Y eso entonces genera desafíos importantes para las prácticas docentes. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos? En nuestro centro nosotros hemos definido las siguientes 3 tensiones o nudos críticos para avanzar a una educación inclusiva. No voy a entrar en detalle, pero tiene que ver, el primero ya lo hemos conversado ahora largamente, ¿no? La diferencia que hay entre integración e inclusión. Los segundos no hemos hablado. El modelo basado en el mercado, bueno, que no tiene el financiamiento basal sino a través del voucher. La diferencia vale más. Eso es un poco. Y la idea es que con eso las escuelas puedan evitar las fallas del mercado que tiene que ver con las necesidades de segregar a los estudiantes. Y una arquitectura basada en la rendición de cuentas. O sea, que una gran barrera es el CIMSE y todas las consecuencias derivadas del CIMSE que tienen las escuelas. Porque ahí, como dice un profesor en el artículo de Felipe, bueno, en realidad yo sé que el CIMSE tiene todos esos problemas, nuestra prueba estandarizada, pero yo tengo que seguir haciéndolo si quiero quedarme en este colegio. Entonces eso tiene desafíos para el trabajo docente, para las condiciones del trabajo docente y también para las prácticas pedagógicas. Contaba una profesora de un estudio de la Teresa Flores, que también estudiaba el CIMSE, que el profesor que mejor le iba en el CIMSE, al principio como que se vanagloriaba, yo no sé qué, y al final le confesó que en realidad él sí hacía todas estas cosas de educación emocional, desarrollo afectivo con sus estudiantes, pero lo hacía después de octubre. O sea, los niños daban CIMSE y después, por ejemplo, antes leían una obra de teatro y se trataba de comprensión lectora de todos los guiones, pero después actuaban la obra de teatro. Y con eso él lograba en general, como en el curso del año, mantener el ánimo, pero tenía sus estrategias personales para poder, digamos, superar el CIMSE. ¿Me siguen? Porque eso tiene consecuencias para los profesores. Este es un libro que se llama Vaporciño, que es el libro favorito de mi hijo. Yo tengo un niño de 3 años. Y los rayados ahí son originales de él. En el libro Vaporciño, que es la historia de Bahía, de Brasil, de un barquito que es de Vaporciño, que va navegando por las riberas está más situado a principios del siglo pasado, y va llevando y conectando a las personas de los pueblos de las riberas con la ciudad. Y en ese trayecto, entonces, en una parte llega la profesora. Y la profesora, igual que ustedes, llega de un congreso de educación integral, donde intenta convencer en su viaje al prefecto Quino Mola Mola que todos los niños necesitan estar en la escuela. Lo traigo a colación porque si hablamos de desafíos docentes, hay desafíos que son de movilización, de convencimiento y que se mueven en un orden que está fuera del aula, ¿sí? Porque así como hace 100 años, la profesora Ida Florinda trataba de convencer a su autoridad local que era necesario que los niños de escuelas rurales, o sea, que la escuela rural era una necesidad, porque en realidad el entendimiento común era ¿para qué? Si los niños tienen que trabajar. Los niños no tienen que estar en la escuela, porque de eso van a vivir. Hoy día requerimos que los profesores y profesoras, y nosotros también, movilicemos también el pensamiento y la acción colectiva en función de que sí hay que reconocer que hay ciertos grupos que siempre han sido excluidos y lo siguen siendo, y que eso es inclusión y que la convivencia tiene que considerar esas formas de discriminación. Y entonces termino. Bueno, hay algunas evidencias. Si ustedes buscan a Melinsco las van a encontrar, pero en realidad la propia OCDE lo dice, que la equidad en la educación sí vale la pena y que los países que tienen tanto mejor calidad, medida como prueba estandarizada, como equidad, medida como la brecha entre los aprendizajes, sí generan a largo plazo mejores habilidades y conocimientos para todos. Hay otro tema importante que tiene que ver con la organización del aula. En un estudio Fondesit estamos viendo el tema de la agrupación por habilidad, que es que, bueno, la Carolina preguntaba, ¿cómo organizamos el espacio social
afectivo y pedagógico del aula. Y entonces tenemos la posibilidad de eso, ¿no? De organizar a los niños por curso en función de sus habilidades. Déjenme decirles que estos son resultados como recién salidos del horno, tiene efectos negativos altamente detrimentales para todos los niños, sobre todo para aquellos de menor habilidad, sobre todo para los varones y sobre todo para aquellas de escuelas públicas municipales. O sea, cuando hacemos agrupamiento académico de manera permanente, eso perjudica a todos los niños, sobre todo a los que más iban a salir perjudicados, pero no favorece tampoco el aprendizaje del resto. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, una cosa es organizarlos entre los cursos y otra es dentro del curso. Esta es la fotografía de otra tesis de doctorado de Lorena Ramírez, que está estudiando el bienestar social de los niños, pero desde la perspectiva de justicia social. Y esta foto la sacó un estudiante y le puso un título: Mis clases aburridas. Si yo soy el alumno y miro eso, yo también me aburro en realidad. Y un poco esto es pensar la experiencia escolar desde donde la viven los estudiantes y que no todos los niños dentro de la sala clase viven la misma escuela, viven en la misma aula. Y que muchas veces planificamos para los que están adelante, que están muy concentrados, y no para el que está atrás. ¿Me siguen, no? Y que eso es muy distinto y que además muchas veces no pensamos que esa forma de organización pudiese cambiar. La hacemos también permanente. Ese mismo niño dice, bueno, que las clases son como deprimentes, todos están callados. Y resulta que en ese estudio de la Lorena, lo que ella va mostrando es que, por el contrario, los niños que se sientan adelante de la misma sala de clase, ellos sí quieren estar en silencio. Ellos sí les sirve aprender. Entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando tenemos expectativas y necesidades pedagógicas de los niños de aprendizaje que son distintas entre sí. Acá voy a terminar con un concepto que estamos aprendiendo que tiene que ver con las pedagogías culturalmente relevantes o responsivas. Y me tomo de la escuela de invierno que tuvimos en el centro este año, donde recibimos la visita de un grupo de profesoras de Australia. Australia tiene un contexto multicultural migrante muy fuerte y ella trabaja con temas de estudiantes que vienen en contexto de desplazamiento, refugiados, que no hablan el idioma inglés. En una clase hablan 3 idiomas, 13. Entonces, ¿qué haces tú en esos contextos? Y entonces termino con un pequeño video y luego una viñeta y ya me callo. There's a large-scale movement in the world. It's probably the largest we've seen in terms of mobility, people moving across borders, some people legally, some people illegally, refugees seeking asylum. So it's something the world hasn't seen before. And it has an impact on education because those very students are going to our classrooms. And our teachers are not prepared to teach students in ways that they have been trained to teach. So we have to think about new ways of how do we incorporate all the knowledge that those new migrants, refugees, asylum seekers are bringing into a country. How do we work with the students? And there's no one size that fits all students. Some of the experiences are quite unique. Some of our refugee students come from camps. They've never been to a school before. So how do we work with those students? And that is where the problem is. And that is where we have to change what we have learned to teach previously, or how we have learned to teach previously. Don't acknowledge that they come with a wealth of information. And they are highly, highly resilient. The strength that they've been, the experiences that they've had, it's like no other child in that classroom may have experienced. So they've seen much more of the world than some of the teachers and the students in their classroom. And it's our job then to draw from that experience. And they are so strong, they are so incredibly strong,
but we don't recognize that in our schools. We always see them as students who are weak, students who lack, it's a deficit view of them because they don't excel in schools. But if we turn that around, they are so absolutely strong. They've seen so much in their lifetime, and they are resilient. They will fight, they will work as hard as they can until they get what they want. And I think that's what we can learn from them. How do you survive in the face of adversity? How do you navigate complex journeys that you have made in the world? And we've had so many wonderful stories of refugee background students who've come by boat. Some of them have been rejected by host countries, and then they get scholarships. They get a fantastic profession, and they're doing exceptionally well, and they become role models for others. So there's so much that we can learn from them. If you have a diverse society, you have to move towards social inclusion. If people don't have a sense of belonging, if they cannot belong to a particular society, they will always be on the margins. They will always be alienated from that society. So I think, it's hand in hand. You can't have one without the other. And it's all about justice. Our whole world now there are so many injustices in our world that our whole mission in terms of education should be is how do we work in these diverse contexts? How do we make it a socially just, socially inclusive society? Esta profesora, Lochini Naidu, trabaja con los estudiantes, trabaja con las escuelas que trabajan con estudiantes en situación de desplazamiento refugiados. Voy a terminar con una última foto, que es un trabajo que ella nos estuvo compartiendo en la escuela invierno, que trabajamos con otras escuelas. Si puedes ir a la silla, parece que yo tengo que ir. Yo misma, esa. Con esto quiero mostrarles, para finalizar, que las pedagogías que tienen que ver con cómo entendemos el objeto conocimiento, pero también cómo entendemos esa relación con el otro, no de una teoría del déficit, sino como una oportunidad de aprendizaje, que eso se tiene que traducir en didácticas específicas. Y en este caso, la profesora trabaja con lo que le llama mapas de lenguaje, que es una manera de ayudar a los profesores de lenguaje a desarrollar, digamos, las habilidades de adquisición de la lengua, en el caso de ella inglés, como que no es, cuando no es tu primera lengua, y le va preguntando, entonces, en vez de tener a todos los estudiantes callados porque no hablan, ese niño, por ejemplo, es griego, y claro, le empieza, la idea es el lenguaje, pero no solo el lenguaje verbal. Entonces le pregunta, ¿dónde está el lenguaje en tu vida? Muéstrame dónde está el lenguaje. Pueden ser de distintos idiomas, lenguajes verbales, digitales, gestuales, pero muéstrame el mapa de tu vida lingüística. Y con eso ellos van trabajando con los profesores de lenguaje y luego también en matemática, como una manera tal de incorporar, de incluir a los estudiantes, pero desde el ámbito, digamos, del conocimiento de aprendizaje, o sea, en función de los estándares que ellos también tienen en su país. Quiero mostrarles esto porque me parece que, lo dijimos en la mañana, tenemos como los titulares de las metodologías, pero nos falta todavía ingresar y comprender y hacer más uso de las metodologías que existen en el aula para hacer de la convivencia un espacio más de aporte a lo pedagógico y a la relación que hay entre el profesor y el estudiante. Muchísimas gracias.